Bueno, esta materia está totalmente ahora, en este caso de industrias culturales, totalmente en primer plano, porque ustedes han sido testigos, han seguido todas las discusiones que hay en torno al tema del INCA, del Instituto de Cinematografía, justamente, que es en nuestro país la mayor industria cultural que hay con respecto a las otras, y probablemente lo sea en buena parte del mundo. Es decir, la industria del audiovisual fue creciendo tanto que fue ocupando espacios en todos los otros ámbitos. Y todo, bueno, todo el lío consiste en que de todos los casos que ahora vamos a ver o que vamos a recorrer, es un caso de intervención del Estado. Ustedes se acuerdan que siempre hemos hablado en ese sentido de políticas culturales, que es cuando el Estado interviene en la vida cotidiana de una sociedad en un aspecto. Y hasta dónde se mete, hasta dónde no se mete. Hasta dónde interviene, qué le piden la sociedad que haga, qué decide hacer por su propia voluntad las autoridades en su momento. Eso es cambiante, no es algo estático, sino que es dinámico justamente. Si ustedes ven el caso de la religión, como siempre he dado yo como ejemplo comparable a la cultura, en la cual uno al principio diría el Estado que tiene que meterse a decir algo sobre la religión. Es algo que está protegido además por la Constitución, donde dice que eso pertenece al fuero íntimo de cada uno de los ciudadanos, ¿no es cierto? Y sin embargo, hasta el gobierno Menem, para ser presidente había que ser católico, apostólico romano, lo decía la Constitución. La Constitución decía eso. Ahí se modificó. En el año 30, con el gobierno de Uriburu, se firmó el concordato con el Papa de entonces, y en ese concordato el gobierno argentino se comprometió a pagar el sueldo, es decir, a rentar a la estructura de la Iglesia Católica, a los sacerdotes, y a crear capellanías militares en los cuerpos militares. Bueno, hoy, se está discutiendo a ver si se puede quitar ese aporte del Estado y disolver las capellanías militares por parte de la Iglesia, es decir, separar la Iglesia del Ejército. Bueno, una vieja ambición, particularmente de los radicales, y antes de los socialistas y de los anarquistas ni que hablar. Pero fíjense qué interesante, porque como el Estado de golpe dice, bueno, no se mete. ¿Cómo no se mete? Y resulta que hay un ministerio que se llama Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, que trata el tema de la religión justamente dentro de la sociedad. Y hay, dentro de ese esquema que maneja el ministerio, se refiere tanto a distingue entre religiones y sectas. Entonces resulta que Umbanda no es religión, es secta. Y tiene un rango que aparentemente es inferior dentro de la sociedad, en el reconocimiento que le hace el Estado. Es decir, el espiritismo nunca fue considerado como una religión. En un momento dado fue poderosísimo los espiritistas. Fueron un gran apoyo de los dos gobiernos de Perón, el primero y el segundo, los espiritistas. No sé por qué, nunca entendí muy bien por qué. Estoy hablando del principio, de los dos primeros gobiernos. Eran muy peronistas los espiritistas. Y terminó eso un poco, digamos, cayó en desgracia con la figura de López Rega sobre el final del gobierno de Isabel, porque ella era espiritista justamente, y López Rega lo era también. Pero lo que pasa es que López Rega había llegado a una fusión con Pay de Santo, una especie de umbanda espiritista que arrastró al desastre a todo. El ministerio, claro, el culto, el ministerio, que en realidad
el encargado del culto es el viceministro. Es decir, tiene un rango muy importante esa relación. Entonces, este tema es parecido porque el cine aparentemente surgió, bueno, no aparentemente, surgió como una actividad privada, una actividad de entretenimiento. Alcanza una dimensión tan grande que el Estado empieza a intervenir, primero reglamentando y después, en algunos casos, estimulando y creando organismos de promoción, esto sucede un poco en varios lugares del mundo, y en la Argentina prácticamente es desde los años 50 que existe el INCA, que antes se llamaba Instituto Nacional de Cinematografía, a secas, ¿no? Y que después, con la modificación de la ley en el 97, creo que fue, se convierte en INCA porque la ley, justamente al decir Instituto Nacional de Cinematografía, excluía otras expresiones audiovisuales. Y en ese momento la televisión estaba ocupando un espacio dentro del entretenimiento general y aparecían las nuevas pantallas que eran otra fuente de actividad vinculada al audiovisual. Entonces ahí se modificó la ley para que estos fondos de estímulo del Estado pudieran también extender su acción a otros campos que el meramente cinematográfico. Y después, por una cuestión tecnológica, que es lo que sucedió en estos últimos años, hubo una convergencia tecnológica entre las dos formas, entre el cine y el audiovisual en general, porque todo pasó a digitalizarse. Es decir, hoy en día ya, salvo casos excepcionales, ya se filma en digital, o sea, no en fílmico. Antes, hace poco tiempo, quiero decir, para entregar una película al instituto y obtener el reconocimiento y el crédito, había que entregar una copia fílmica. O sea que efectivamente la película tenía que estar hecha en celuloide. Si después uno hacía copias o eso, no importaba. Eso se eliminó con una modificación reglamentaria de hace unos pocos años y, por otra parte, la televisión empezó a producir muchísimo material audiovisual con tecnología cinematográfica, con máquinas de cine, con ópticas de cine. Por eso ya hoy es bastante difícil distinguir una cosa de otra. El producto terminado es bastante difícil. Pero sin embargo, los sectores que representan son bien distintos. Una cosa es el mundo de la cinematografía, que en nuestro país es un mundo de pymes, de empresas de fortuna, individuales y hechas por lo general para cada película, hoy, de los canales de televisión, que son empresas de un tamaño muy importante y que tienen una presencia en la política definitiva, que juegan la política de cada país. Entonces, este caso es un caso bien claro donde se contraponen los intereses de los sectores de lo que se llama la industria o el medio, que acá nunca fue industria, siempre fue un medio pequeño, y en tanto industria implica equipamiento, inversión, capital, infraestructura, estudios, medio de comercialización internacional. Eso prácticamente nunca hubo en la Argentina y solo hubo un periodo que fue el periodo de la Guerra Mundial de la Segunda, en que la Argentina pudo colocar como industria de sustitución sus películas en América Central, sobre todo, y en España, y abrir un mercado internacional permanente. Ese mercado permanente nunca más lo tuvo la Argentina. Pero también, mientras tanto, la cinematografía estadounidense fue avanzando y ocupando cada vez más espacios. En los años 70 había otras cinematografías, italiana, en un mercado mundial, quiero decir, no italiana, inglesa sin duda, alemana, española. Todas esas producciones fueron volviéndose únicamente nacionales, casi sin posibilidad de distribución internacional en estos 30, 40 años. Y hoy en día estamos un poco en el cierre de ese proceso,
que habrá que ver si coincide con estas nuevas elecciones en Estados Unidos y la política exterior de Estados Unidos, pero es una industria cultural que pasó prácticamente a copar un único país en el mundo, que es los Estados Unidos. Estados Unidos tiene el 85% del mercado mundial del cine, el 85%, y de las pantallas. Si ustedes se fijan en la programación del canal de televisión, de cable, y se toman el trabajo de marcar cuáles son las películas norteamericanas, se van a dar cuenta que es la misma cantidad, por lo menos el 85%. Hay cinematografías que producen más que la cinematografía norteamericana, como es el caso de la cinematografía de la India o la China, pero es solo para el mercado local eso. La India produce 700 películas por año más o menos. Simplemente por una cuestión de hegemonía de mercado, es decir, porque las empresas norteamericanas y Estados Unidos también como nación fueron adelante, siempre eso creo que lo dijo Roosevelt, primero van nuestras películas y después van nuestras heladeras. Claro, es decir, que es en ese camino el cine lo que sirvió para promover sobre todo en el siglo XX fue un modo de vida que hasta ese momento estaba como más diversificado. Se unificó toda una imagen del deseo mundial sobre objetos, sobre modas, sobre vestimentas, sobre música, sobre tipos humanos, que es lo que promovió el cine norteamericano. Y fue avanzando, claro, avanzando. Y después, como se produjo en estos últimos años una concentración de todas las empresas vinculadas a lo cultural, se reunió entre 6 empresas en el mundo, entre 5 empresas en el mundo, se reunió el cine, la televisión, los juegos y las pantallas individuales y hasta los libros, porque los libros también en ese sentido está muy cartelizado todo eso. Eso no quiere decir que no haya expresiones nacionales, las hay, pero en el plano más grande sucede así. Y para que se den una idea, y con esto cierro este momentito, en el año 80, ahora, este conflicto que se suscitó, el gobierno nacional había pedido opinión a 2 entidades sobre cómo, en un caso, pidió opinión sobre cómo aligerar al Estado argentino del peso que tenía muerto, como para poder ofrecer mejores oportunidades a los inversores. Pero en el caso, y eso se lo encargó a Fiel, que es una consultora económica, y específicamente, entonces Fiel dio toda una cantidad de áreas de subsidios que tendrían que desaparecer, ¿no? Habría que dejar de subsidiar esto, aquello, lo demás allá, dentro de ellos el cine, porque el cine está subsidiado en la Argentina, está subsidiado por el Estado. Pero luego, como vieron eso, le fueron a consultar a la Motion Pictures en Estados Unidos, que es el organismo que comercializa todo el cine norteamericano en el exterior. Y entonces los de la Motion Picture le dijeron, lo que hay que hacer es sacar el impuesto de la entrada y que cada uno se defienda como pueda, porque el financiamiento del cine nuestro está dado por 2 vías, por el 10% de la entrada y por un 60% que aporta los canales de televisión. Los canales de televisión locales querían quedarse, no pagar ese 60%, y los Estados Unidos promovían que se eliminara ese impuesto sobre las entradas, porque ellos consideran que eso es competencia desleal, ¿no? Y entonces ahora la historia vuelve atrás, es el año 91, y entonces yo estuve presente en una reunión en la que me invitaron, como observador, no podía decir ni palabra, en el que vino el presidente de la Motion Picture
el señor Jacques Valenti, que era el que manejaba el comercio del cine norteamericano en el mundo. Y entonces en esta reunión ellos vinieron por otro tema, por el tema de la piratería, que en ese momento les importaba mucho, pues se copiaban mucho los cassettes para los videoclubs y no se pagaba, y la piratería también, la venta de las entradas. Vinieron a ofrecer que ellos ponían molinetes electrónicos, que hacían la venta, que ellos iban a contribuir a que se modernizara todo el sistema de control de las entradas en el cine argentino. Pero después llegaron al tema central. El tema central les dijeron, pero además ustedes tienen un impuesto de 10% sobre las entradas. Y entonces dijeron, bueno, sí, pero es lo que sostiene a nuestra cinematografía, que es muy pequeña. Nuestra cinematografía no tiene mercado para autosustentarse. Y aparte, dice, ¿qué le puede incidir esto en la cuenta general del cine norteamericano? Es una cifra ínfima. Entonces el tipo dijo, sí, dice, la cifra es muy pequeña, pero el ejemplo es muy malo. Imagínense que México o Brasil pusieran un impuesto como este. Lo dijo con todas las letras, el tipo lo dijo con todas las letras, porque acababa de decir en París, en una reunión, en una conferencia de prensa, le dijeron, ustedes, que ya en ese entonces, ya a comienzos de los años 90, le dijeron, pero ya el cine norteamericano tiene el 80% del mercado del cine mundial. ¿Qué quieren? El 100, dijo. El 100. Es decir, que ese sector de la industria es muy pujante, ¿no?, de la comunicación, y porque trae atrás una cantidad de otros, trae a la rastra otros elementos de promoción política. Claro, es política de Estado. No parece, porque justamente lo curioso es que no, ellos te dicen que no, y que ellos no dan ni un peso para hacer una película, pero sin embargo el sistema bancario da créditos para hacer las películas, y aparte tienen esas cosas absurdas como la que quisieron hacer acá, de que tienen premio por presencia de la bandera norteamericana en la película. No tienen, no. La cinematografía es una herramienta cultural muy poderosa, muy poderosa, muy poderosa, muy poderosa y muy importante. Ahora, tenelo, ¿cómo se arma todo esto y de dónde surge toda esta interacción justamente entre algo aparentemente no relacionado como lo cultural y lo industrial? Parecen dos categorías también difíciles de vincular. Los primeros que la detectan en realidad es la gente de la escuela filosófica de Frankfurt, que son los filósofos modernos que más trataron el tema el tema de la comunicación masiva, ¿no? Es una escuela filosófica de Frankfurt. Entre los cuales estaba Horkheimer, Theodor Adorno, que es muy vinculado, muy conocido y siempre... Estaba Herbert Marcuse, que después, ¿no?, todos ellos eran, en principio, eran marxistas, y empiezan a preocuparse por esto cuando Hitler gana las elecciones, porque Hitler había entendido claramente, así como lo entendió Mussolini, lo entendió también Roosevelt más tarde, que el cine iba a ser un elemento, y lo habían entendido antes los rusos, sobre todo la primera Unión Soviética, que el cine iba a ser un vehículo de transmisión de contenidos muy importante, que iba a ser definitivo, que había aparecido un actor que no existía en el siglo XIX, y que por esa vía
las sociedades iban a empezar a intercomunicarse de otra manera. Y por lo tanto, el valor político que tenía esta acción era verdaderamente fenomenal. Así es que ellos van a empezar a tomar una visión crítica, parten de una visión crítica del cine y de las industrias, lo que ellos ya definen en ese momento como industrias culturales. Está basado este concepto en la idea de obras de arte que pasan por procesos similares a los industriales, es decir, que parten de la producción, que hacen la repetición de un mismo modelo y que lo fabrican serialmente y luego lo venden, lo difunden y lo venden en el mercado. Bueno, eso, claro, había existido solamente como experiencia con el periodismo, que es bastante tardío. El periodismo es del siglo XIX, como nosotros lo concebimos por lo menos. Es decir, que se empieza a difundir ideas por diarios impresos. Eso es relativamente nuevo. Hasta ese momento, todas las discusiones se realizaban en un ámbito más elitista, menos masivo. Pero al incorporarse a través de la revolución industrial todas las masas campesinas a la vida en las ciudades, toda esa nueva población de las ciudades empieza a tomar información y opinión que proviene de estos primeros periódicos, ¿no? Esos diarios que son pequeñas hojas, pero que cuando llega un momento, a comienzos del siglo XX, vendían, por ejemplo, uno en Londres vendía 20 millones por semana de ejemplares. O sea, una cifra que no se alcanzó nunca más, ¿no? 20 millones por semana. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la literatura? Bueno, en principio nada, porque separaba claramente lo que era periodismo de literatura. Pero estos periódicos empezaron a incluir, como forma de atraer lectores, cuentos o historias o novelas por entrega. Así es como se hace conocido Julio Verne, por ejemplo. Todas sus obras están hechas por entregas. O comienza a aparecer el policial inglés, ¿no? Los cuentos de Sherlock Holmes. Bueno, todo eso empieza a formar parte del atractivo por el cual el ciudadano va y compra el diario, donde también va a haber otra información. Pero todavía esa relación no es tan directa y no es por el motivo por el cual la Escuela de Frankfurt toma esta descripción como de una alta peligrosidad. Y es porque ellos dicen que la obra de arte, esto es en el año 47, pero en realidad ya en el año 35 ya había esto es en una obra que se llama Dialéctica del Iluminismo. Aquí se habla de que tratan de definir justamente cuál es el carácter de la obra de arte. O sea, por qué razón una obra es considerada de arte o no. Sobre todo en el plano físico. O sea, ¿qué es lo que distingue una lata de duraznos que tiene un retrato de la Gioconda del cuadro La Gioconda, ¿no? Entonces dice que la obra de arte tiene lo que ellos definen como aura. Aura, un concepto metafísico de carácter religioso, sobre todo budista, esa idea de que el magnetismo personal irradia en torno de cada uno de nosotros, cosa que está comprobada científicamente, irradia un campo magnético. Pero una obra de arte es más lo que tiene, transmite mucho más que eso. Es como si fueran, ustedes han visto en las imágenes de los santos, todos los santos tienen aura. Los santos tienen aura, están rodeados la imagen o la pintura con un aura.
¿Por qué? Porque es la energía esa positiva que emana de cada una de estas imágenes. Entonces ellos dicen que la obra de arte, al volverse industrial, hace perder el aura, pierde el aura, es decir, que pierde ese carácter un poco mágico, un poco irracional que tiene nuestra apreciación de la obra de arte, porque es así. Es decir, que si uno ve toda la gente en torno a, no sé, a la Venus de Milo y la miran, y la miran, y la miran, ¿por qué la miran? Bueno, primero porque aprendieron que era un valor de la sociedad occidental, pero después hay algo que tiene esa obra que indudablemente conmueve algo íntimo de nuestro ser. Y esto se puede extender a una obra literaria, a una composición musical, a una expresión pictórica o coreográfica. El hecho de que una obra de arte genera una especie de, es como que suscita, toca resortes internos de nuestro ser, y que de una manera bastante compleja, porque primero lo toca por la sensibilidad, si se quiere, emotiva, pero después arrastra toda una cantidad de información con ello. No termina ahí. ¿Por qué? Porque trae información histórica, porque trae información sobre nuestra cultura, sobre la cultura de esa obra, porque trae información sobre nuestra identidad y porque finalmente termina siendo un reflejo de nosotros mismos, termina siendo un espejo esa obra. Uno se siente identificado de alguna manera con esa obra. ¿Cómo se produce ese proceso? Es bien misterioso y bien complejo, pero que funciona así, sí funciona así. ¿Que ya existía previamente? Sí, porque, por ejemplo, los romanos copiaban las estatuas de los griegos, no solo por la habilidad con que habían sido hechas, sino porque ellos quisieron llevar a ese nuevo proyecto civilizatorio los contenidos que se habían desarrollado en Grecia y que ellos consideraban tan importantes, ¿no? Y después la Iglesia Católica es una gran promotora de las artes para las masas populares. Es decir, una iglesia, del tiempo de los catedrales, el siglo XI, el siglo XII, el siglo XIII, todo ese tiempo en el cual en las catedrales, y hasta el Renacimiento incluido, se convoca a los artistas, son los mejores artistas de su tiempo, que van a hacer obras para ser contempladas por toda la masa de los fieles, que van a contemplarlas no separadas del hecho religioso, sino intrínsecamente vinculadas a él. Es decir, que no es que sea novedoso esta apelación, sino que, al contrario, son tradiciones como acumuladas. Lo que cambia sobre el fin del siglo XIX es este asunto de la urbanización. La gente sale del campo, se va del trabajo rural, que tenía todo un ordenamiento de la vida. La vida rural está ordenada por el ciclo de las estaciones, está ordenada por la misma vivencia del día, está regulada por la aparición de los animales y el florecimiento de las plantas. Es decir, que no es verdad que el hombre no es Robinson Crusoe. Robinson Crusoe era un tipo que venía de una ciudad y que apareció en la isla de Juan Fernández, y que lo que hizo fue reproducir lo que pudo de lo que se acordaba de cómo era la ciudad de Londres, ¿no? Pero no era un hombre de ahí, porque un hombre de ahí se hubiera sentido que estaba integrado a todo ese orden en el cual le ordenaba la vida. Le ordenaba la vida porque sabía que en invierno, cuando bajaba el sol, había que ir a la casa, porque no había nada que hacer. No había que inventar la luz eléctrica. Había que ir a la casa y estar allí. Y en verano había que quedarse hasta tarde. Y cuando venían las fiestas agrarias había que participar porque era una forma de propiciar la caza, la producción, la fertilidad de los campos o de los animales. Bueno, todo eso se destruye, se pulveriza cuando todas esas masas rurales van a vivir a la ciudad, a trabajar
a incluirse en la nueva etapa industrializada, primero en Europa y después como modelo en el resto del mundo. Entonces toda esa gente se le han cortado las raíces de donde venían y no tienen. Ahora lo que les organiza el día es el reloj. Ahora hay relojes por todos lados. Hay un reloj para trabajar, para marcar en la fábrica, hay un reloj para ver a qué hora se llega. Apareció un aparato mecánico que no existía en sus vidas, no necesariamente, a veces miraban el campanario de la iglesia de lejos. Entonces esa vida empieza a ser regulada por el reloj. Pero al mismo tiempo, esa vida se vuelve insufrible. El siglo XIX fue un siglo de explotación del trabajador al límite. Se llegaba hasta 120 horas semanales de trabajo. Entonces se llega, decían que dormían en la misma fábrica. Sí, dormían en la misma fábrica. Y aparte era un mérito, es decir, que la sociedad consideraba que el máximo mérito era el trabajo. Y esto se consideraba desde derecha y de izquierda. De la derecha porque había que producir más, había que ser productivo, producir. Desde la izquierda porque se consideraba que la única forma de obtener el poder era capacitándose y alejándose de los vicios, del baile, de la bebida, de la prostitución, que eran los únicos espacios que habían quedado para recrear de esa gente que tenía una alienación que volaba, porque claro, vivían vidas terriblemente infelices. Y si los hombres vivían vidas infelices y se iban a emborrachar, que no serían las mujeres, que estaban todo el día además, cuando estaban en la casa, hasta la Primera Guerra Mundial, la presencia de la mujer no fue tan grande en el proceso industrializador. Entonces ahí empiezan las luchas sociales, en todo el mundo empiezan con el naciente socialismo, con la anarquía, con la idea de que había que modificar ese orden de cosas. Y se termina llegando a acuerdos entre las patronales y los estados. Y ese acuerdo empieza a crear el tiempo libre, por favor. El tiempo libre. Entonces el tiempo libre, ¿cómo se ocupa? Porque aparece una organización, digamos, se lucha desde por lo menos 1840 hasta 1940, porque en 1935, 30, cuando surgen los frentes populares, se lucha para tener 8 horas de trabajo, 8 horas de capacitación y 8 horas de descanso. Eso es lo que promueven los socialistas Claro. 8 horas para ir, pero en ese entonces sobre todo era lo que ellos aspiraban era capacitarse, por eso creaban los anarquistas bibliotecas populares, por eso es que hacían reuniones en los socialistas, por eso es que hacían teatros en los cuales había que acercarse a los... Es decir, esta idea del tiempo libre está muy relacionada con el cambio de paradigma que después provino a partir de un arte que aparece como superador de todos los otros justamente en la ocupación del tiempo libre, y que es la cinematografía, es el cine. El cine desplaza a todos los otros, les deja un lugar menor, al teatro lo va... Y además porque curiosamente, primero nace como entretenimiento, no tiene otro propósito que el entretenimiento. Pero una vez que eso está ya instalado, es cuando se le empieza a ver la aplicación, otros usos. En el año 1920 es Lenin mismo el que crea la escuela de cine en Moscú, y donde empieza a propiciar la filmación de películas absolutamente renovadoras, porque son justamente las que quieren expresar de una nueva manera al pueblo. Hasta ese momento, la discusión que había habido sobre el fin del siglo XIX y comienzo del XX era sobre cómo conseguir la accesibilidad de la cultura. Todavía seguimos discutiendo sobre eso. O sea, cómo supuestamente el pueblo, ¿no? accede a expresiones
que en ese entonces no se limitaban solo a los que nosotros hoy consideramos artísticas, sino también otras como por ejemplo el deporte, es decir, el deporte o ciertos entretenimientos, es decir, el tenis, el fútbol, eran todas creaciones en principio de escuelas de alta sociedad en Inglaterra. Las carreras de caballos eran un lugar donde concurría la realeza. Los casinos y los lugares donde se tomaban baños, los baños y la idea de los baños es una idea de la clase alta. Todo eso estaba fuera de la vida, pero por completo de la vida de la gran mayor parte de la gente, que no hacía nada de eso, pero que además se había perdido lo otro, que era vivir por lo menos en contacto con la naturaleza. Entonces eso hace que el cine empiece a quiera mostrar una realidad desde otra mirada. Eso habrá que ver hasta el día de hoy, es difícil de decir que se haya podido conseguir. En las otras artes, sin duda no se consiguió, porque el esfuerzo que hizo la Unión Soviética durante 50 años para conseguir un arte popular que fuera realmente distinto del arte burgués y que emocionara a las masas como había emocionado el arte burgués, no lo pudo conseguir. Sí lo usaron como vehículo, pero por eso todas estas discusiones, sí lo usaron. ¿Por qué? Bueno, probablemente porque el dirigismo en materia de creación artística siempre limita mucho las posibilidades expresivas. A lo mejor por un Sergei Eisenstein en la Unión Soviética que hizo el acorazado Potemkin o toda la saga histórica de la Revolución Rusa, era una persona ideológica, con una ideología muy firme, pero el sentimiento popular, el único que en realidad terminó excitando, y por qué lo siguió haciendo Stalin esto, fue porque necesitaba cambiar la idea internacionalista en los años 30 y volver a la idea nacionalista porque estaba oliendo que se venía la guerra y que lo primero que iba a hacer Alemania era invadirlo. Entonces, en ese cuadro de situación, esto es año 1935, es la República de Weimar, es decir, esa experiencia que hubo entre la Primera y la Segunda, entre la Primera Guerra Mundial, el fin de la Primera Guerra Mundial y el acceso al poder de Hitler. En ese periodo, que fue un periodo de 20 años, ni siquiera, en esos 20 años se hicieron los experimentos intelectuales más grandes de los últimos siglos, probablemente, si uno excluye la informática, el nacimiento de la informática. En eso decía un historiador, que entre esas dos ciudades, Viena y Berlín, que quedaban a menos de 400 kilómetros, se inventó el psicoanálisis, el teatro moderno, el cine moderno, porque eran todos, ¿no? El Bauhaus, o sea, la relación de la industria con la creación artística y el diseño industrial. Es decir, casi todas las cosas, la teoría de la fusión, que era Einstein, y del átomo, casi todas las cosas más importantes se inventaron esos 20 años, ¿no? En un tiempo muy, muy reducido en ese lugar. Pero por eso es que ellos vieron también que se avecinaba un tiempo en que estos medios de difusión masiva que habían crecido se iban a convertir en herramientas del poder para sojuzgar a la gente. Y lo vieron porque primero lo vieron en la Revolución Rusa, cuando pasó a ser estalinista, dejó de ser trotskista o leninista. Lo vieron en la Alemania naciente, lo vieron en Italia, porque a veces la gente olvida que la llegada de Mussolini al poder fue mucho antes que la de Hitler, fue en el año 22, o sea que la experiencia italiana ya en la década del 20
ellos estaban experimentando esto. Por eso es que Mussolini es el que crea los estudios de Cinecittà, que hasta hoy están funcionando. El estudio más grande de Roma, de cine, a la manera de los norteamericanos, se hizo en tiempos de Mussolini. ¿Por qué? Porque había que hacer películas patrióticas, porque había que hacer películas folclóricas, de temática regional, y porque había que escaparle al ideologismo que podía provenir de otras expresiones artísticas. Entonces, en el año, para acercarnos más al tiempo contemporáneo, en el 82 la UNESCO, que después este documento lo tienen ustedes, dice que para pluralizar el término industria, procedió a definir como tales al conjunto de las mismas desde el momento en que los bienes y servicios culturales se producen, reproducen, conservan y difunden según criterios industriales y comerciales, es decir, aplicando una estrategia de tipo económico en vez de perseguir una finalidad de tipo cultural. Eso es la definición de la UNESCO por industrias culturales. Porque, bueno, después del paso del tiempo y la Segunda Guerra, se empezó a ver que no todo, que además de eliminar el aura, también servían para muchas cosas útiles las industrias culturales, porque nunca habían tenido acceso a tal cantidad de enormes ideas de creadores de la historia de la humanidad como lo que se pudo obtener a través de las industrias culturales. Nunca la humanidad había tenido ese acceso. Era algo que simplemente se restringía a una clase nada más y a un sector muy pequeño de la población. En cambio, de esta manera, empezó esto en la Revolución Francesa, en el año 90, se abre el Louvre, y se abre el Louvre para todo el público, porque se supone que la gente tiene que tener acceso a ese lugar, que era un palacio real, donde solo había... ¿En el 90? En 1790, sí, 1790. Se abrió por primera vez el Louvre para ver. Los ingleses a mitad del siglo XIX abrieron los jardines de los palacios para que vieran cómo eran esos jardines maravillosos, yo qué sé, en torno a los palacios. Esa idea de la accesibilidad. Amalita Fortabat tenía en su casa la colección que hoy integra un museo muy importante y vendió la otra mitad, la vendió en Nueva York. O sea que nunca la vimos, pero la de acá tampoco la vimos, pero algunos la vieron porque ahora tiene su propio museo. Ahora en Buenos Aires tiene un museo de la Fundación Fortabat. ¿Cómo? Sí, sí. Hay un museo que era lo que ella tenía en la Casa de Buenos Aires. En el departamento de Buenos Aires, que tenía impresionistas, tenía Picasso, eso tenía en la casa de ella. Pero tenía otro tanto en Nueva York, en el departamento de ella allá. Y el de allá, cuando vendió Loma Negra, tuvo que vender para venderla sin carga, vendió los cuadros y pagó las deudas. Y esos cuadros, claro, se fueron, nunca estuvieron acá. Pero quiero decir, accesibilidad. Es decir, ese tema de la accesibilidad tiene algo de razonabilidad social, porque ¿por qué unos sí y otros no? ¿Cuál sería la razón? ¿No es cierto? Pero no termina de explicar el motivo por el cual esta difusión de las expresiones culturales a través de las industrias pudiera perder intensidad, pudiera perder identidad. Para que sea, la verdad es que, por ejemplo, los cuadros de la escuela cusqueña, ¿no?, que hay en Perú y que hay en Bolivia y que tenemos nosotros también en nuestro norte, los ángeles arcabuceros famosos, esos eran copias de unos ángeles de Cádiz y de Sevilla. La escuela de Sevilla hacía copias, pero después había escuela de copias en el Perú. En Cusco había una escuela de copias que hacían 200 cuadros por año, no sé, de la misma imagen. Por eso las imágenes se parecen, las imágenes religiosas.
También es cierto que los chinos, por ejemplo, producen en forma industrial prácticamente los mismos modelos desde hace, no sé, 3.000 años, que son las teteras, las formas vasijas, todas esas cosas que nosotros vemos. Eso tiene una repetición de siglos, siglos. ¿Eran industrias culturales? Sí, estaban muy vinculadas, yo creo, al uso, al utensilio. No tenían tanto este concepto de este concepto del que acá hablamos del aura, es decir, de la creación espontánea, ¿no? Pero justamente para referirse a temas anexos, es que un norteamericano dice que Alvin Gulder dice que este segundo sector, que serían las obras escénicas o las danzas, serían, él los llama aparatos culturales, distinguiéndolos de industrias culturales. Porque es cierto que se repiten, porque en realidad la idea de la tradición es una idea de repetición, es una idea de repetición. Ahora, esa repetición incluye la innovación, siempre está en una dialéctica, ¿no? La innovación y la repetición. Claro, pero eso se ha ido ampliando muchísimo y justamente lo vamos a ver cuando veamos el caso de Francia, porque arrancaron con lo que era patrimonio. Había aspectos de lo cultural de cada país que era patrimonio en el sentido, como lo hemos visto en alguna clase anterior, de herencia paterna, ¿no? De pater, de tradición es herencia, patrimonio es la casa que nos dejan, ¿no? Una cuadro, una fotografía, eso es patrimonio. Bueno, los países tienen patrimonio a la vez, un patrimonio artístico y un patrimonio físico también, tienen obra pública patrimonial, desde una apacheta hasta una catedral. Todo es patrimonio, o sea, es propiedad de todos eso. Nadie lo puede enajenar, no hay forma de enajenarlo porque es propiedad de todos. Pero después esto se fue ampliando hacia las nuevas formas de creación artística. Y empezó, bueno, con el cine, que cuando empezó toda esta discusión no había, y termina, si se quiere, con cualquiera de las expresiones del arte digital que están siendo en este momento, que ni siquiera van a ser. Pero, por ejemplo, esto pasó en la década del 90, se empezaron a hacer exposiciones en Estados Unidos o en Alemania de grafitis. Bueno, desde el punto de vista de la policía municipal de la ciudad donde lo pusieron, no debía ser algo considerado tan valioso para la sociedad, ¿no? Pero sin embargo, el graffiti pasó a integrar este cuadro de artes del siglo XX y XXI. Y como eso, el rap como expresión sectorial o el hip hop como expresión de danza contemporánea. Es decir, ¿por qué? Porque toda esta idea, que es la que promovió Malraux, el que fuera ministro, el que crea el primer Ministerio de Cultura en el mundo, esa idea de que no hay más barreras entre las artes populares y las artes de élite, sino que se influencian mutuamente y unas alimentan a las otras. Todo ese proceso es un proceso que viene prácticamente desde los años 60, 70, la época hippie, cuando se empieza a intentar desmontar todo lo que fue la cultura clásica europea impuesta como canon mundial. Entonces ese esfuerzo se hace, para empezar, desde lo numérico, porque yo les puedo asegurar que si, como hoy hablaba la profesora, o como hablaba el profesor más bien del marco estadístico y lo que ustedes comentaron, que si uno se preguntara, por ejemplo, cuánta es la gente numéricamente que consume música académica, numéricamente, ¿no? Y encontraría en el mundo o en el país, da lo mismo, o en la ciudad, en esta ciudad, da lo mismo.
encontraría que es una proporción ínfima. Y sin embargo, si uno toma el caso de la cumbia o de algunas otras, de unos complejos expresivos, musicales y coreográficos y literarios, populares, que se están desarrollando ahora, actualmente, en el campo de las industrias culturales, porque sin industrias culturales eso no hubiera existido. Eso existe porque hay industrias culturales. Y ahí uno va a encontrar que es masivo, que son artes masivas. Razón por la cual hay quienes sospechan, y no con pocas razones, que en realidad todo este pensamiento a lo que trata es de oponerse en el último reducto final antes de que la masividad de las elecciones populares desplacen definitivamente a lo que era la herencia de un arte de élite y de una cultura burguesa. Bueno, pero estamos metidos un poco en el medio, justamente en el medio de esa marea, porque es el momento en que estas industrias culturales llevan adelante proyectos artísticos y culturales que a veces son ajenos a nuestro gusto y que sin embargo ocupan un lugar tan grande en la sociedad que cada vez van reduciendo más el espacio de las otras expresiones. Es así. Yo recuerdo en los años 80 que es un ejemplo que les he dado, pero es bien pertinente, es el más grosero, pero el más pertinente, pero de lo más pertinente, que los empresarios de cine, de productores de cine porno en Francia, fueron al Ministerio de Cultura a decirle por qué no le daban subsidios en proporción a lo que ellos vendían, a la producción que tenían, la cantidad de títulos que tenían y lo que se consumía lo que ellos hacían, cuando en realidad se los negaban casi todos. Y entonces le dije, no, ¿por qué no? Francamente, ¿por qué no? Porque no es lo que promueve nuestro gobierno, piénselo al próximo. Pero era difícil de justificar, no era tan fácil. Desde un punto de vista filosófico no era tan fácil. Ellos desde el punto de vista de la industria, en esos dos términos, industria y cultural, bueno, ellos desde industria, que alguien le diga lo contrario, ¿no? ¿Cómo podría ser? ¿Quién iba a decir lo contrario? Cultural, uno dice, no, mire, cultural, no se meta porque esto es cultural. Ah, bueno, acá solo damos a proyectos culturales, no me venga usted con otro razonamiento. Pero, bueno, no, lo que pasa es que ese es un mundo que uno desconoce, pero que tiene una existencia importantísima, hasta en la Argentina de producción, ¿sí? Hasta en la Argentina. Y bueno, y es como el deporte, son de esas cosas disparatadas que nos dicen, bueno, ¿es posible que pueda caer un gobierno por un partido de fútbol o por una mala relación con la AFA? Y sí, es posible, son motores de la sociedad mucho más enérgicos que otros, indudablemente, y que suscitan un activismo que otros no hay manera que consigamos. No es algo enorme. Bueno, y el tema está vinculado al tema anterior, al tema de lo del Inca, porque ¿dónde está el negocio del fútbol ahora? En la televisación. Ese es el negocio del fútbol. No es las entradas de la cancha. Eso es calderilla, como dicen los españoles. Esos son monedas. El negocio verdadero está en la televisación. Entonces, pero es un negocio de una dimensión tan grande, mundial, justamente una de las pocas cosas globalizadas en las que nosotros competimos, que naturalmente tiene que dar lugar a una discusión política en la sociedad. Pero porque atrás de esto está, ¿a qué se dedicaba antes? Como decía alguien, ¿vos sabés cuál era el cargo anterior del presidente Fox de ser presidente de México? Presidente de Coca-Cola México era Fox. El presidente de Coca-Cola México. Bueno, y ahora yo les pregunto, ¿y antes de ser presidente de la nación, presidente de qué era? Claro. Así que imagínense el tamaño del negocio, vayan a meterse con eso te aplasta antes de que digas. Pero eso es distinto, porque un director de sí es un funcionario público dentro de todo, aunque no nos guste. Pero en cambio esto es distinto, porque
porque como el negocio es un negocio transnacional en realidad, es un negocio que no está relacionado con el mercado local. Entonces, ¿qué es lo que pase acá? Bueno, lo que importa es cuál es la relación que se establece con las grandes cadenas de televisión, que son, acá apareció Ted Turner, aparecieron los grandes empresarios de la comunicación del mundo. Ahora, la otra vez yo estuve en una reunión en la Cámara de Diputados donde se citó justamente a varias personas para tratar esto, porque nadie sabía, pasó tan rápido, fue tan violento, y que estaba el doctor Raffo, que es un diputado que es el que hizo la ley prácticamente de cine, y estaba Puenzo y estaba Miñón, ¿no? Bueno, y entonces ellos explicaban que habían tenido conversaciones, pero que después cuando llegó el momento se tomaron una decisión así de la noche a la mañana y nadie consultó nada y ¡pum!, se cambiaron las autoridades. Pablo Robito, que era el director de la Escuela de Cine, él había ganado por concurso ese cargo. O sea, pasarse por encima un concurso no es tampoco una cosa tan republicana que digamos. Y el otro es meter a discutir sobre un tema así, es llamar al zorro a preguntarle qué opina de dónde guardar la gallina, si guardarlas en el palo o que duerman afuera en un cobertizo, ¿no? Entonces ahí sí le dijeron, y lo dijo, fue Puenzo el que dijo, que Puenzo es uno de los que está enloquecido, que se consultó a la Motion Picture sobre qué hacer con el tema del Instituto de Cine. El Instituto del Cine ahora también es cine y artes audiovisuales, por lo tanto tiene una vinculación muy cercana con la televisión. Antes no, antes eran universos totalmente diferentes. En cambio, hoy están íntimamente ligados. Por eso que ese problema de las industrias culturales del que vamos a hablar en este cuatrimestre entra y sale todo el tiempo. No es una discusión teórica, es una discusión verdaderamente práctica de las políticas, de la relación de las políticas públicas con la creación y la difusión artística. Está situado en el centro del problema, no en la... Está en el centro del problema porque ustedes creen que el problema, vamos a hablar de la Argentina en general, es la creatividad, o sea que nosotros ponemos plata y nadie se le ocurre una. No es así. El problema no está en la creatividad. Hay muchísima creatividad y un muy buen nivel artístico, si uno lo tuviera que comparar con otras áreas de desarrollo social, ¿no? Hay un muy buen nivel artístico en general. Bueno, el núcleo del problema está en ver qué hace la sociedad con eso, si se juega por eso, si considera que es importante para su vida o no, porque a lo mejor considera que no es importante, y eso se traduce en la política. Si esto se hizo así de taquito, en 24 horas patearon el tablero de una cosa que traía problemas. Si el tema del del fútbol tardaron 1 año y medio en resolverlo, bueno, estamos en el medio del problema ahora. No es un tema periférico como si se va a conseguir recursos para vaca muerta o no. No, acá estamos en el centro del problema que nos afecta a todos. Y afecta también a la universidad, porque la universidad está muy metida se metió también dentro del sistema de producción, de crítica. Eso antes era ausente. No había una cátedra en la universidad que se dedicara a hablar de un tema artístico. Ninguna, salvo en La Plata, que había carrera de arte. ¿Cuándo aparecieron las escuelas de cine? Es todo muy reciente. Y la cantidad de gente estudiando es muy reciente. Es todo muy reciente. Verdaderamente se federalizó el tema claro, de la industria cinematográfica. Bueno, seguimos en la próxima.